¿Te cuento algo que me dejó sin aire? El martes pasado llegué a casa de trabajar a las 4:30, como siempre. Me estaba meando, así que fui directo al baño de arriba. No tenía ni idea de que ese día se me iba a caer el mundo encima. Al abrir la puerta del dormitorio, me encontré con que la cama estaba mal hecha. Pero mal hecha de verdad. Las sábanas bajeras arrugadas, la almohada de mi lado fuera del sitio y el edredón mal doblado en los pies. Y no era nuestra cama de siempre. Era otra cama. Literalmente, era la cama de invitados. Y ahí es cuando lo supe. No por celos, ni por paranoia. Por lógica. Nadie deshace la cama de invitados a las 3 de la tarde. Nadie la deja hecha polvo si no ha pasado algo. Me quedé de pie en el pasillo, mirando esa cama como si fuera una escena de crimen. Y lo peor es que no tenía pruebas. Solo esa imagen, pero me quemaba por dentro. En ese momento no había ni drama, ni gritos, ni discusión. Solo silencio. Elena no estaba en casa. Decía que salía antes del instituto para corregir exámenes en una cafetería, que necesitaba concentración. Y yo, como tonto, me lo había creído. Volví a bajar como un robot, me senté en la cocina y me quedé mirando la mesa. Estaba limpia. Vacía. No había ni una taza fuera de sitio. Demasiado limpia. Como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro. Pero claro, se les olvidó la cama de arriba. Y ese detalle me jodió más que cualquier confesión. Llamé a Elena al móvil, así, sin pensarlo, como si todo siguiera igual. Me dijo que estaba en el Café Belmonte, que volvía sobre las 6. Le pregunté qué tal iba el día y me soltó lo de siempre, agotador. Y ahí, con esa simple palabra, se me quedó un nudo en el pecho. Porque yo también estaba agotado, pero por otras razones. Ella no sabía que yo ya había visto su otra cama. Lo peor fue que no sentí celos. Sentí asco. Como si alguien me hubiese escupido en la cara. Y esa noche, dormí en el sofá. No porque me lo pidiera, no porque discutimos. Simplemente porque no podía meterme en la misma cama que ella. A partir de ahí empecé a fijarme en todo. El olor distinto en el pasillo. La ducha del baño de abajo, que antes nunca usaba y de pronto se quedaba mojada por la tarde. Una camiseta doblada en el cesto de la colada que no era mía, ni suya. ¿Quién se deja una camiseta en una casa ajena? Ahí lo entendí. El tipo había estado ahí. En mi casa. No en una fantasía de hotel barato ni en una conversación caliente por redes. No. En mi casa. En mi cama de invitados. Y eso, colega, no lo perdono. Porque no me la follaron a escondidas. Me la follaron en mi territorio. Y eso tiene un precio. Cuando Elena volvió aquella tarde, actuó como si todo estuviera en orden. Entró por la puerta con una bolsa del supermercado, saludó con su tono habitual y preguntó si quería cenar algo en especial. Yo estaba sentado en el sofá, viendo la tele sin prestar atención a nada, y me limité a decirle que no tenía hambre. Ella ni siquiera preguntó por qué. Se fue a la cocina, se preparó una tostada con tomate como si nada y luego se metió en la ducha. Yo sabía que algo no cuadraba, y esa tranquilidad suya solo lo confirmaba más. Nadie que estuviera haciendo algo sucio se movería con tanta naturalidad si no tuviera experiencia en hacerlo. No era culpa del café, ni de los exámenes, ni del estrés del instituto. Era otra cosa. Algo más feo, más personal, más directo. Esa noche volví a dormir en el sofá. Dije que me dolía la espalda, que no quería molestarla, que no había dormido bien el día anterior. Ella no insistió en absoluto. Me deseó buenas noches desde las escaleras y subió sin más. Y ahí me quedé yo, mirando el techo,
pensando en cómo había pasado de confiar ciegamente en ella a tener el estómago revuelto cada vez que la oía caminar por la casa. Al día siguiente salí del trabajo 1 hora antes sin avisarle. No tenía ningún plan concreto, solo necesitaba confirmar que no estaba loco. Aparqué en una calle paralela a casa y esperé. A las 2:30 llegó Elena. Entró como siempre, con su bolso y su portátil. Estuvo dentro media hora. Luego salió con ropa distinta y se fue andando. La seguí desde lejos. No soy ningún espía, ni tengo experiencia siguiendo a nadie, pero ese día me salió solo. Caminaba con decisión, sin mirar atrás, como si tuviera todo muy medido. Giró por una calle estrecha, se metió en un portal que reconocí de inmediato. Era el bloque donde vive un tipo que conozco de vista. Uno de esos que siempre saludan con demasiada sonrisa, que hablan bajito como si susurraran secretos aunque estén pidiendo pan. Esperé media hora más. Nadie entró, nadie salió. Entonces volví a casa. Abrí la puerta con cuidado, subí a la habitación de invitados, y ahí estaban los detalles que me faltaban. La sábana bajera, ahora sí, había sido cambiada. El cubrecama estaba recién doblado. Pero el olor era distinto. Un ambientador barato que nunca habíamos usado, uno de esos de supermercado con aroma a brisa marina o algo por el estilo, como si eso fuera suficiente para borrar lo que había pasado en ese colchón. Bajé las escaleras con una mezcla de rabia y resignación. Sabía que si quería entender bien la situación tenía que aguantar un poco más, recopilar cada detalle, comprobar cada movimiento. No quería una discusión sin pruebas. Quería la verdad desnuda, sin adornos ni excusas. Los días siguientes me comporté con total normalidad. Hablábamos poco, eso sí, pero tampoco era algo nuevo. Elena seguía con su rutina. Llegaba a casa a la misma hora, decía estar ocupada, corregía exámenes en la mesa del salón, se duchaba antes de cenar, dormía con la puerta medio cerrada. Yo seguía durmiendo en el sofá y ella no preguntaba nada. Parecíamos dos desconocidos compartiendo casa por compromiso, y eso, aunque triste, me dio el espacio que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. El jueves pedí ayuda a un compañero del curro, Mateo. Él había pasado por algo parecido con su exmujer y me dijo que si necesitaba algo, podía contar con él. Le expliqué la situación sin rodeos. Me dijo que me conseguiría una minicámara con sensor de movimiento, de esas que se conectan por wifi y que puedes controlar desde el móvil. Me la trajo el viernes por la mañana. Esa misma noche, cuando Elena se fue a dormir, la instalé en el estante de libros de la habitación de invitados, justo detrás de unos tomos viejos que nadie toca. No grababa en continuo, solo cuando detectaba movimiento. Y eso era justo lo que necesitaba. Pasó el fin de semana sin novedades. Salimos a comprar comida, comimos juntos en silencio, vimos una película que ninguno terminó porque cada uno se quedó en su mundo. Yo no decía nada. Solo observaba. El lunes ella se quedó en casa por la mañana. Dijo que tenía reunión online con la jefa de estudios. A mí me daba igual lo que dijera. Solo me limité a observar su comportamiento. Luego, después de comer, se arregló, se cambió de ropa y se fue. Yo esperé en el coche, aparcado a 2 calles. A los 15 minutos recibí la notificación, la cámara se había activado. Cuando abrí la aplicación del móvil y vi lo que aparecía en pantalla, me quedé helado. No era un video largo, solo unos segundos. Pero suficientes. Lo vi a él entrando en la habitación. Vi su espalda. Vi sus brazos rodeándola. Vi cómo ella cerraba la puerta con calma. Y luego nada. La cámara dejó de grabar hasta que salieron. Pero con eso bastaba. Bastaba para saber que no eran sospechas. Bastaba para que todo lo que llevaba sintiendo se volviera concreto.
No sé cuánto tiempo estuve en el coche mirando la pantalla del móvil sin moverme. Era como estar viendo otra vida, una que no era la mía pero que me salpicaba igual. Era como ver una escena de otra pareja, pero con mi casa como escenario. Y lo peor de todo es que no sentí nada al principio. Ni rabia, ni tristeza. Solo vacío. Como si alguien hubiese apagado todas las luces dentro de mí. Después, cuando volví a casa, me tumbé en el sofá con una frialdad que no reconocía. Me puse a pensar en lo que iba a hacer. No había marcha atrás. No quería entenderla. No quería escuchar sus razones. Solo quería devolverle la jugada de la forma más limpia posible. No con gritos. No con violencia. Con hechos. Y con control. Esperé a que ella volviera. Escuché cómo abría la puerta, cómo dejaba las llaves en la mesa, cómo suspiraba como si viniera de un día agotador. Subió las escaleras, se metió en el baño, se duchó. Todo como si nada. Bajó en pijama, me saludó, me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Me miró raro. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí. Entonces la miré a los ojos y le dije, mañana necesito que te quedes en casa por la mañana, tenemos que hablar. Y no es una sugerencia. No me preguntó más. No me discutió. Simplemente asintió con una mirada que no supe interpretar. Esa noche dormí mejor de lo esperado. No porque estuviera en paz, sino porque tenía un plan. Y eso, después de semanas de sospechas, era lo único que me devolvía algo de control sobre esta mierda de situación. A la mañana siguiente me levanté antes que Elena, algo poco habitual porque ella solía madrugar más que yo. Preparé café sin ganas, solo por tener algo que hacer mientras pensaba cómo empezar la conversación. No tenía ningún discurso preparado, no quería parecer teatral ni melodramático, solo quería poner las cartas sobre la mesa y escuchar lo que tuviera que decir, aunque dentro de mí sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya había visto. Cuando bajó las escaleras lo hizo con esa calma que siempre tenía por las mañanas, se sirvió un café sin decir palabra y se sentó frente a mí. Se notaba que sabía que algo iba a pasar, no porque fuera divina, sino porque en casa ya se respiraba un silencio distinto. No era ese silencio cómodo de rutina, era otro, uno más denso, el que aparece cuando algo se va a romper. Le dije que necesitábamos hablar de verdad, que no intentara fingir ni distraer la conversación con excusas del trabajo o con el cansancio. Me miró con una expresión entre seria y contenida y me preguntó de qué quería hablar. Le respondí que sabía lo que había estado haciendo, que no hacía falta que me contara historias. Su cara cambió ligeramente, no se asustó, pero sí se tensó. Me dijo que no entendía a qué me refería. Entonces saqué el móvil del bolsillo y le enseñé el video. Lo reproduje sin decir nada, apoyando el teléfono en la mesa, sin apartar los ojos de ella. No duró ni 10 segundos, pero bastaron para que bajara la vista y se quedara callada. Cuando el video terminó, lo detuve y lo guardé. Le pregunté si quería explicarlo o si prefería que cada uno sacara sus propias conclusiones. Estuvo en silencio unos segundos, respirando hondo, y luego dijo que no hacía falta que me pusiera así, que las cosas no eran tan simples como parecían. Esa frase me molestó más que el propio video. Le pregunté qué tenía de complicado follar con otro hombre en nuestra casa, en nuestra cama de invitados, mientras yo trabajaba para pagar las facturas. Ella empezó a llorar, algo que en cualquier otro momento me habría ablandado, pero en ese instante me resultó insoportable. No porque no me importara verla llorar, sino porque sabía que sus lágrimas no eran por mí, eran por miedo a perder su comodidad, su vida organizada, su imagen de mujer decente. Me dijo que no sabía cómo había pasado, que se sentía vacía, que el tipo le hacía sentir viva otra vez.
Le respondí que yo también me sentía vivo, sobre todo cuando trabajaba 12 horas al día para que no le faltara de nada, pero que nunca se me había ocurrido llenar ese vacío con otra persona. Me dijo que no lo entendía, que no era cuestión de sexo, que era algo emocional. Le dije que para mí las dos cosas eran igual de graves. Intentó justificarse diciendo que el otro hombre la escuchaba, que hablaban de cosas que conmigo ya no compartía, que se sentía comprendida. Le contesté que eso no la autorizaba a traerlo a mi casa y a usar la cama donde dormían mis sobrinos cuando venían de visita. Empezó a gritar, no por rabia, sino por desesperación. Me dijo que no lo planeó, que fue algo que simplemente pasó. Esa excusa me pareció miserable. Le recordé que nada simplemente pasa cuando uno tiene que mentir, esconder mensajes, borrar llamadas y organizar horarios. Le pregunté cuántas veces lo había traído. No me contestó. Volví a insistir. Dijo que no lo recordaba, que prefería no hablar de eso. Entonces golpeé la mesa con el puño, no con fuerza, pero lo suficiente para que el sonido resonara en la cocina. Le exigí que lo dijera. ¿Cuántas veces, cuántos días, cuánto tiempo llevaba viéndolo? Finalmente, con la voz temblorosa, dijo que hacía unos 4 meses, que no fue continuo, que se había terminado hacía una semana. Le pregunté si lo había terminado porque ya no sentía nada o porque sospechaba que yo lo sabía. No respondió. Estuvimos así un rato, mirándonos sin decir nada. El ambiente era sofocante, y el olor del café frío se mezclaba con ese aire espeso que deja una confesión a medias. Le pregunté quién era él, cómo se llamaba, dónde lo conoció. Me dijo que era profesor también, de otro instituto, que se habían conocido en una formación de docentes en Madrid hace medio año. Al principio solo hablaban de trabajo, luego empezaron a salir a tomar algo, y de ahí a la cama. No necesitaba más detalles. Cada palabra suya era como clavar una aguja distinta. Le pregunté si lo quería. Me dijo que no, que solo se sintió confundida, que estaba cansada de la monotonía. Le recordé que la monotonía se combate con esfuerzo, no con traición. Dijo que me echaba la culpa a mí, que yo me había distanciado, que me había vuelto frío, que apenas hablábamos. Le dije que si me volví frío fue porque ella llevaba un año actuando como si yo fuera un mueble más de la casa. En un momento se levantó de la silla, empezó a caminar de un lado a otro del salón como una fiera acorralada. Decía que no quería separarse, que todo se podía arreglar, que me amaba pero que necesitaba tiempo. Me hizo gracia que dijera que me amaba justo después de admitir que se había acostado con otro. Le respondí que el amor no es una palabra que se diga para tapar una cagada, que el amor se demuestra en los detalles, en la lealtad, en el respeto, en lo que uno hace cuando el otro no está mirando. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que todavía no lo sabía, pero que ya nada iba a ser igual. Me miró como si esperara una oportunidad para convencerme, pero no encontró hueco. Yo estaba calmado, demasiado calmado, y creo que eso la asustó más que si hubiera gritado. Después de esa conversación, cada minuto en la casa se volvió insoportable. No hablamos durante todo el día. Ella se encerró en el dormitorio, yo salí a dar vueltas por la ciudad sin rumbo. Necesitaba pensar sin verla, sin oírla moverse. Me fui al bar donde suelo ver el fútbol con los compañeros del trabajo, pedí una caña y me quedé mirando la televisión sin prestar atención. Uno de ellos, un tipo con el que apenas hablo, me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que mi mujer me había engañado. Me ofreció otra cerveza sin decir nada más. No necesitaba consejos ni frases hechas, solo estar rodeado de ruido que tapara mis pensamientos. Volví a casa tarde, ella estaba en el salón con los ojos rojos. Me dijo que había estado pensando, que no quería perderme, que se arrepentía. Le respondí que el arrepentimiento no borra lo hecho, que ahora todo lo que diga son solo palabras vacías. Me pidió que la perdonara,
que podíamos empezar de cero. Le pregunté cómo se empieza de cero después de acostarse con otro en la misma casa donde dormimos. No supo qué decir. Me abrazó y la aparté. Le dije que necesitaba tiempo para decidir qué iba a hacer, que no me hablara, que no intentara tocarme. Esa noche volví al sofá, pero no dormí. Me pasé las horas mirando el techo, imaginando cada vez que ella había abierto esa puerta de la habitación de invitados, cada vez que había bajado las persianas, cada vez que había mentido diciendo que iba al gimnasio. Por la mañana, mientras ella dormía, recogí parte de mis cosas y las metí en el coche. No me fui aún, pero necesitaba que lo supiera. Cuando bajó y vio las maletas junto a la puerta, me preguntó si me marchaba. Le dije que aún no, pero que lo haría pronto. Que de momento solo necesitaba distancia para no decir o hacer algo de lo que luego me arrepintiera. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no dije nada. Cerré la puerta detrás de mí y me fui a trabajar. Durante el trayecto, sentí una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio por haber dejado de fingir, rabia por haber tenido razón. Durante los siguientes días todo se volvió mecánico, una especie de rutina sin alma en la que apenas cruzábamos palabras. Elena seguía en casa, no porque yo se lo permitiera, sino porque no habíamos hablado aún de cómo íbamos a gestionar nada. Cada uno hacía su vida dentro del mismo espacio, como si fuéramos dos desconocidos que coincidían por obligación. Yo salía de casa temprano para evitar verla, desayunaba en un bar cerca del trabajo y volvía tarde, siempre con alguna excusa. Ella mantenía su papel de esposa arrepentida, preparando la cena o preguntándome si necesitaba algo, pero sin acercarse demasiado. Sabía que no era el momento. Y tenía razón, porque cada vez que la veía, cada vez que notaba su presencia detrás de mí, me hervía la sangre. No podía soportar la idea de que siguiera durmiendo en nuestra cama, respirando tranquila, mientras yo me revolvía en el sofá con una mezcla de rabia y desprecio. Un jueves al salir del trabajo, decidí que tenía que hacer algo más que mirar y callar. No me bastaba con haberla enfrentado ni con escuchar sus disculpas. Sentía que, si la dejaba ir así sin más, si solo me limitaba a separarme, ella se quedaría con su versión cómoda de la historia, la que contaría a sus amigas y familiares, donde sería la víctima de un marido distante. No, eso no iba a pasar. Quería que todo el mundo supiera la verdad, que quedara claro quién había roto la confianza, quién había ensuciado lo que teníamos. No se trataba de venganza por despecho, era algo más práctico, que no se llevara ni una pizca de dignidad que no merecía. Lo primero que hice fue llamar a Mateo, el mismo compañero que me consiguió la cámara. Le expliqué que necesitaba una copia del video y que me ayudara a editarlo para que se viera claramente la fecha y hora. Lo hizo sin hacer preguntas. Cuando me lo entregó en un pendrive, lo guardé en el bolsillo como quien guarda una herramienta de trabajo. No me tembló el pulso ni me sentí culpable. En ese momento ya no quedaba espacio para la duda ni para la tristeza, solo para la acción. El fin de semana siguiente teníamos una comida familiar en casa de mis padres, algo programado desde hacía semanas. Elena intentó convencerme de no ir, me dijo que no era buena idea presentarnos juntos, que sería incómodo. Pero insistí en ir los dos. Le dije que no quería dar explicaciones por separado, que lo normal era mantener la apariencia de normalidad. Ella aceptó con ese gesto que pone cuando sabe que no tiene salida. El sábado, mientras se vestía, yo revisaba mentalmente todo lo que había preparado. No se trataba de hacer un espectáculo, pero sí de poner las cosas en su sitio. Llevé el portátil en la mochila, como quien lleva un documento importante. Ella no lo notó, estaba demasiado nerviosa intentando mantener una actitud tranquila, fingiendo serenidad. En el coche no hablamos. Solo se oía la radio, un locutor repitiendo titulares sin interés. Al llegar, mi madre nos recibió con la alegría de siempre, sin sospechar nada.
Mis padres nunca fueron muy cariñosos, pero con Elena se comportaban como si fuera su propia hija. Y eso me dolía todavía más, porque sabía que ellos la respetaban, que la consideraban parte de la familia, y que en unos minutos todo eso se iba a desmoronar. Comimos en silencio, aunque ellos hablaban de todo tipo de cosas, política, vecinos, recetas. Yo apenas probé la comida. Elena fingía sonreír, pero su mirada no podía ocultar la tensión. Esperé hasta el café. Cuando mi padre se levantó para servir más, le pedí que esperara un momento, que había algo importante que quería decir. Todos me miraron, incluso mi sobrino pequeño que jugaba con el móvil. Me levanté, saqué el portátil y lo puse sobre la mesa. Elena me miró fijamente, sin entender todavía. Abrí la carpeta y reproduje el video. Nadie dijo nada los primeros segundos, hasta que mi madre soltó un grito ahogado. Elena se levantó de golpe, intentó cerrar el portátil, pero yo lo aparté. Le dije que no se atreviera a tocarlo. Mi padre se quedó paralizado, mirando la pantalla con los ojos abiertos como platos. No era un video explícito, pero era suficiente para entenderlo todo. Ella empezó a llorar, diciendo que cómo podía hacerle eso, que era una humillación. Le respondí que lo que había hecho ella era una humillación mucho mayor, que no solo me había traicionado a mí sino a todos los que la querían. Mi madre empezó a llorar también, repitiendo que no podía creerlo. Mi padre, en cambio, no dijo ni una palabra. Cuando el video terminó, cerré el ordenador con calma y lo metí en la mochila. Elena se sentó en el borde de la silla, temblando. Nadie sabía qué hacer. Yo me limité a decir que eso era todo, que no quería compasión, que no necesitaba opiniones, solo quería que supieran lo que había pasado. Luego me levanté y salí al jardín. Me quedé allí fumando un cigarro, sin mirar atrás. Después de unos minutos, oí la puerta cerrarse y a Elena salir corriendo hacia el coche. Ni me giré. Cuando volví a entrar, mi madre seguía llorando, y mi padre solo me dijo, haz lo que tengas que hacer, hijo, pero no te conviertas en lo que ella ha sido contigo. No contesté. No podía. Me limité a asentir y me fui. Esa tarde volví a casa y, por primera vez desde todo esto, sentí algo parecido a calma. No alegría, ni satisfacción, sino una especie de alivio seco, como si por fin hubiera quitado un peso que me llevaba consumiendo por dentro. Cuando Elena volvió horas después, entró sin mirarme. Se metió directamente en el dormitorio. No dijo ni una palabra. Yo estaba en el salón, con una cerveza abierta, mirando el reloj. Sabía que tarde o temprano tenía que hablar con ella otra vez, pero quería hacerlo en mis términos. A las 11 bajó, con los ojos hinchados, vestida con ropa normal, sin maquillaje, sin intención de aparentar nada. Me preguntó si estaba contento, si eso era lo que quería, que todos la vieran como una basura. Le respondí que no estaba contento, que simplemente estaba devolviendo la realidad al sitio donde debía estar, que no soportaba que siguiera jugando a ser víctima. Me dijo que había perdido todo, que su reputación estaba destruida, que su familia no la iba a mirar igual. Le contesté que yo había perdido más, porque a mí me quitaron la confianza, el respeto y el hogar, cosas que no se recuperan con lágrimas ni disculpas. Empezó a suplicarme que no la echara, que le diera tiempo para encontrar otro sitio, que no tenía a dónde ir. Me quedé en silencio, pensando en lo fácil que le resultaba pedir comprensión ahora, cuando no la tuvo conmigo. Le dije que podía quedarse unos días más, pero que no quería verla, que dormiría en el sofá hasta que se fuera. Ella asintió sin discutir, recogió una manta y subió al dormitorio sin decir nada más. Esa noche dormí de un tirón por primera vez desde que todo empezó. No porque estuviera tranquilo, sino porque mi cuerpo ya no podía más. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una nota en la mesa del salón.
Decía que se iba unos días a casa de una amiga, que necesitaba pensar, que me pedía que no la buscara. No la busqué. Aproveché su ausencia para vaciar su parte del armario, meter toda su ropa en bolsas y dejarlas en el trastero. Quería dejar la casa limpia, no en el sentido literal, sino en el práctico. Me di cuenta de que cada objeto que había elegido ella me molestaba, los cojines del sofá, las fotos del viaje a Lisboa, los libros que nunca leímos. Empecé a quitarlo todo, a tirar, a donar, a deshacerme de cada rastro suyo. No fue un gesto impulsivo, fue una limpieza necesaria. Me pasé el día en eso, sin mirar el móvil, sin pensar en qué vendría después. Por la tarde me llamó mi madre. Me dijo que Elena la había llamado, que le pidió perdón, que decía que estaba destrozada. Le dije que no me interesaba, que no quería saber nada de sus disculpas. Mi madre insistió en que no hiciera nada de lo que me arrepintiera, que entendía mi dolor pero que la venganza no arreglaba nada. Le respondí que no había sido venganza, que solo había mostrado la verdad, que cada uno debía cargar con lo que hace. Ella guardó silencio un momento y luego me dijo que me quería, que pasara por casa cuando pudiera. Colgué sin responder. Me quedé mirando la casa vacía y entendí que lo que más me dolía no era haberla perdido, sino haber perdido también la versión de mí que existía antes de todo esto. Esa parte confiada, tranquila, que creía en la buena voluntad de la gente. Y supe que esa parte no iba a volver. Esa noche, al meterme en la cama, sentí por primera vez que la historia ya no dependía de ella. A partir de ahí, todo lo que viniera sería decisión mía. Y esa idea, aunque dura, me dio la única sensación de control que me quedaba. Después de aquella limpieza en casa y de sacar sus cosas del armario, entré en una etapa donde todo giraba alrededor de tomar decisiones, pero sin tener aún la cabeza del todo clara. No había hablado con ningún abogado, ni había iniciado trámites, ni siquiera había planteado aún una conversación formal sobre la separación. Me limité a dejar que ella se fuera con su amiga, a no responder sus mensajes y a ocuparme del día a día como si viviera solo, aunque oficialmente no fuera así. Durante esa semana, salía de casa con tiempo de sobra para evitar cruzármelas y decidía pasar por allí. Algunas noches me quedaba en casa de Mateo o dormía en el coche, no porque me faltara cama, sino porque el simple hecho de pisar ese salón o ver nuestra cama me revolvía el estómago. Fue durante uno de esos días cuando me llamó su madre. No habíamos hablado nunca en privado sin que Elena estuviera delante, y al principio pensé que era para echarme en cara lo del video. Pero no. Me llamó para decirme que lo sentía, que estaba destrozada con todo esto, que no entendía cómo su hija había podido actuar de esa forma. Me dijo que no me culpaba por haber expuesto la verdad, que prefería saber las cosas así a vivir con una versión distorsionada. Esa llamada me pilló por sorpresa, no porque esperara hostilidad, sino porque no imaginaba que la madre de Elena se pondría de mi parte de forma tan directa. Me dijo que Elena estaba en casa, que no salía de la habitación y que no hablaba con nadie. Le respondí que lo sentía, pero que no era mi problema. Ella insistió en que entendía mi postura, pero que si algún día decidía hablar con Elena, aunque solo fuera para cerrar el capítulo de forma civilizada, sería lo correcto. Colgué sin comprometerme. No sabía qué era lo correcto, solo sabía que yo no estaba preparado para verla, y mucho menos para escuchar cómo intentaba lavarse la cara delante de mí. Esa misma noche, revisando mis correos del trabajo, encontré uno suyo. No era largo, tampoco dramático. Me decía que quería hablar conmigo, que no pretendía justificar nada, pero que necesitaba explicarme algunas cosas antes de que tomara una decisión definitiva. Me pidió que le concediera una conversación, en persona, sin móviles, sin interrupciones. Me quedé un rato mirando la pantalla. No respondí de inmediato. Cerré el portátil y me fui a dormir. A la mañana siguiente, después de pensarlo durante todo el trayecto al trabajo, le respondí,
Le dije que aceptaba la conversación, pero que iba a ser la última, que no quería más vueltas, que necesitaba oír de su boca cómo lo justificaba todo y luego decidir. Me contestó enseguida, proponiendo el domingo a las 6 de la tarde, en casa, sin nadie más. Pasé el sábado intentando no pensar en eso, pero era imposible. Me fui con Mateo a hacer una ruta en bici por la sierra, algo que no hacíamos desde hacía años. Hablamos de todo menos del tema, algo que agradecí. Me hizo bien desconectar, aunque solo fuera por unas horas. El domingo por la mañana limpié la casa a fondo, no para ella, sino porque necesitaba que el entorno estuviera en orden antes de enfrentarme a lo que sabía que iba a ser una conversación incómoda, cargada y probablemente inútil. Cuando dieron las 6, ella llegó puntual. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, sin ese esfuerzo por aparentar que solía tener. Se sentó en la silla del comedor sin pedirme permiso, sin esperar indicaciones. Yo me mantuve de pie, apoyado en el marco de la puerta. Me preguntó si prefería que empezara ella. Le dije que sí, que hablara, que me contara lo que tuviera que contar. Comenzó diciendo que sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que había hecho, que no esperaba mi perdón, que no pretendía recuperar la relación, pero que no podía irse sin explicarme cómo se había sentido durante los últimos 2 años. Me contó que desde que empezó la pandemia sintió que nuestra vida se volvió mecánica, que la rutina la fue devorando y que cada día sentía que vivía con un compañero de piso más que con un marido. Dijo que intentó hablarlo conmigo, que en varias ocasiones me insinuó que necesitábamos salir más, hacer cosas juntos, recuperar la complicidad. Le respondí que eso lo decía ahora, pero que en su momento solo me echaba en cara que no tenía energía o que me dormía en el sofá. Me dijo que quizás no lo expresó bien, pero que la frustración fue creciendo dentro de ella, que empezó a sentir que ya no era vista, que ya no importaba. Le pregunté si por eso se metió en la cama con otro. Me dijo que no fue por eso, que fue porque necesitaba sentirse viva. Esa frase me hizo reír, y no de forma amable. Le dije que ese tipo de frases no tenían cabida en una conversación como la nuestra, que si quería jugar al drama, se había equivocado de persona. Ella bajó la mirada y siguió hablando. Me contó que el tipo era casado, que ambos sabían que no tenían futuro, que se veían sin expectativas. Le pregunté si eso hacía que fuera menos sucio. No respondió. Le pregunté si en algún momento pensó en mí mientras él estaba en mi casa. Me dijo que sí, que se sentía culpable. Le pregunté entonces por qué lo repitió más de una vez. Otra vez, silencio. Después de un rato, me miró y me dijo que no me pedía que la perdonara, pero que si esperaba que no cargara con esto para siempre, que no dejara que su error me cambiara por completo. Le dije que su error no era un simple desliz, que su error se repitió durante meses, que mentía cada vez que me decía te quiero mientras se arreglaba para verse con él. Ella asintió, no intentó contradecirme. Dijo que lo sabía, que cada vez que sonreía después de volver a casa se sentía más vacía. Me dijo que no había vuelto a hablar con él, que no había sido más que una forma estúpida de escapar de una vida que no supo valorar. Me preguntó si iba a iniciar el divorcio. Le dije que sí. Me dijo que entendía, que quería colaborar, que no iba a ponerme trabas, que no quería pelear por lo material. Le pregunté si esperaba que eso la hiciera quedar como alguien decente. Me dijo que no, que solo intentaba hacer lo mínimo para no seguir jodiendo las cosas. Le pedí que se marchara, que no volviera a aparecer por la casa, que se encargara de su parte del papeleo y que se buscara un sitio donde vivir. Me dijo que ya tenía algo apalabrado. Se levantó, fue hacia la puerta y antes de salir me miró por última vez. Me dijo que yo siempre había sido mejor que ella, que ojalá no lo olvidara. Cerró la puerta y se fue. Me quedé solo en el comedor durante horas. No puse música, no prendí la tele, no hice nada. Solo estuve allí,
sentado, sintiendo cómo todo se colocaba en su sitio, sin necesidad de ruidos. Ya no quedaban palabras, ya no había explicaciones pendientes, ya no necesitaba entender más. Lo que venía ahora dependía únicamente de mí. Y, por primera vez desde que todo empezó, supe con certeza que iba a tomar el control de todo. Sin rabia. Sin pena. Solo con la certeza de que merecía una vida distinta, sin sombras que se metieran en mi cama mientras yo no estaba. Unos días después de aquella última conversación, fui al despacho de abogados que me recomendó Mateo. Me recibió una mujer de unos 50 años, seria, directa, sin rodeos, justo lo que necesitaba. Le expliqué todo, sin entrar en detalles emocionales, solo hechos. Vivimos juntos desde hace más de una década, no tenemos hijos ni hipotecas, todo lo que hay en casa fue comprado por mí o lo traje de mi anterior piso. Ella nunca aportó dinero directamente a la cuenta común, aunque sí pagaba sus cosas. La abogada me dijo que no iba a ser un divorcio complicado si los dos colaborábamos, que lo ideal era firmar un acuerdo de mutuo acuerdo para evitar alargar el proceso. Le pedí que redactara los papeles cuanto antes, que yo no quería darle vueltas a nada ni seguir cargando con eso más tiempo del necesario. Le dejé el contacto de Elena para que se encargaran directamente, sin tener que hablar con ella otra vez. Salí de allí con los documentos provisionales en una carpeta, la sensación de que ya estaba todo en marcha me calmó más que cualquier conversación o disculpa. Durante los días siguientes me dediqué a reorganizar mi rutina. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía por la tarde y dedicaba unas horas a limpiar, a mover muebles, a deshacerme de cosas. Cada objeto que recordaba a Elena se iba. Ropa, cuadros, libros, cosas del baño, tazas, decoraciones, todo. No lo hice con furia ni en plan impulsivo, fue algo sistemático. Ponía música, abría una caja, y me ponía a separar lo que se quedaba y lo que se iba. Algunas cosas las regalé, otras las tiré, otras las dejé en un punto limpio. No me interesaba guardar recuerdos ni conservar nada por si acaso. Yo no era de los que miraban atrás esperando segundas oportunidades. Lo nuestro estaba muerto y sepultado, y no iba a convivir con los restos. Elena aceptó firmar los papeles sin rechistar. Su abogada se puso en contacto con la mía y en cuestión de una semana ya teníamos fecha para la firma oficial. Me escribió un mensaje diciendo que agradecía que no la hubiera expuesto más, que entendía mi decisión y que esperaba que algún día pudiera recordar algo bueno de nuestra relación. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nada de lo que dijera tendría sentido a esas alturas. Ya no había conversación posible que sirviera para algo. No la odiaba, pero tampoco sentía compasión. Simplemente había dejado de importarme. Y eso, en el fondo, era lo que más demostraba que ya estaba fuera de mi vida. El día de la firma fue rápido. Nos vimos en la puerta del juzgado, cada uno con su abogado. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza, como dos desconocidos que se cruzan en una sala de espera. Firmamos sin cruzar una palabra. Cuando salimos, ella se acercó, me pidió un minuto. Le dije que hablara. Me preguntó si podía abrazarme una última vez. Le dije que no. Me miró como si esperara que yo dijera algo más, pero no dije nada. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí unos segundos, respirando hondo, y luego me fui a tomar una cerveza solo, en un bar donde nadie me conocía. Me senté en la terraza, pedí una caña y una ración de aceitunas, y me quedé mirando la calle. No sentía euforia ni tristeza. Solo una sensación de que había cerrado una puerta que no pensaba volver a abrir. A la semana, varios amigos me invitaron a salir. Al principio dudé. No me apetecía estar en ambientes llenos de ruido, risas forzadas, gente preguntando cosas que no quería responder. Pero acabé aceptando.
Salimos a tomar unas copas por Lavapiés, cambiamos de bar 3 veces, terminamos en una terraza comiendo bocadillos a las 3 de la mañana. No conté nada. Solo dije que me había separado y que no había mucho más que decir. La mayoría ya lo sabía o se lo imaginaba. Uno de ellos, el más directo, me preguntó si me sentía liberado. Le respondí que no era liberación, que era otra cosa, como si me hubiera quitado una piedra del zapato que llevaba tanto tiempo ahí que ya ni la notaba. Me miró y no dijo nada más. No hacía falta. Volver a la normalidad después de algo así no es rápido ni sencillo. Durante semanas tenía momentos en los que me venía su cara a la cabeza sin querer, como cuando escuchaba una canción que le gustaba o pasaba por una calle donde solíamos ir. Pero no era nostalgia, era solo memoria. Como cuando recuerdas algo que te pasó en el instituto. Estaba ahí, pero no dolía. Solo era parte del archivo mental que todos llevamos. Y poco a poco, fui volviendo a mí. Empecé a dormir mejor. Volví a cocinar. Empecé a leer por las noches. Me apunté al gimnasio del barrio. No para cambiar mi cuerpo, sino para ocupar las horas. Cada día era una pieza más que volvía a colocarse en su sitio. No volví a tener contacto con Elena. No sé si sigue con el otro tipo, si se mudó lejos, si cambió de trabajo. No me interesa. Cada uno carga con sus elecciones. Yo elegí cortar, limpiarme, seguir. Ella eligió lo otro. No voy a gastar ni un minuto en pensar si se arrepiente o no. Lo único que me importa es que, a pesar de todo, salí de esa relación con la cabeza en alto. No dejé que el rencor me convirtiera en alguien que no soy. Fui directo, claro, sin fingir que no pasaba nada, sin esconder la verdad. No me escondí, no me justifiqué. Y eso me basta. Ahora, cuando alguien me pregunta si estoy casado, digo que no. No entro en detalles, no cuento la historia. Si alguien insiste, solo digo que no funcionó. Y si alguien quiere saber más, le digo que hay cosas que es mejor no revivir. No porque duelan, sino porque no merecen más espacio del que ya ocuparon. Me queda claro que no todos los finales tienen que ser épicos, que a veces simplemente se termina y ya. Sin fuegos artificiales, sin lecciones profundas. Solo se acaba, y uno sigue caminando. Eso es todo. Y eso es lo que hice. Seguí. No por orgullo, no por demostrar nada. Solo porque lo que vino después merecía más que seguir arrastrando lo que se rompió. Porque lo que se rompe así, no se repara. Se desecha. Y se empieza otra vez, aunque al principio cueste. Aunque al principio no sepas ni por dónde. Pero se empieza. Y eso fue lo único que hice bien desde el primer día, no quedarme quieto. No conformarme. No perdonarla por comodidad. No mantener lo que no tenía ya sentido. Porque si algo aprendí de todo esto, es que a veces el valor no está en aguantar, sino en largarte a tiempo.